Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a la emisión de 1-3 en la Octava Noticias. Ahora agradecemos a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, a Dolores Padierna, que nos tome la comunicación para hablar sobre varios asuntos, entre ellos una propuesta que hizo sobre que la dirigencia de Morena sea una coalición colegiada. Bienvenida, diputada Padierna, y muchas gracias por tomarnos la llamada. No, muchas gracias a ustedes. Discutir un poco esta... Qué gusto saludarles a ti y a tu público. Al contrario, bienvenida. Gracias, diputada. Pues empezamos, si quiere, con este primer tema. La elección interna de la dirigencia se pospuso por esta pandemia. Entonces yo le preguntaría, ¿es urgente, digamos, hacer esta renovación de la dirigencia? ¿Y por qué sería mejor una coalición colegiada que una sola persona? Estamos en momentos muy importantes, muy difíciles. La pandemia vino a trastocar prácticamente todo. El tema de la dirigencia nacional pues quedó rebasado jurídicamente y no hay tiempo para aplicar el estatuto, dado que implica o mandata el estatuto algo muy largo y muy difícil de hacer. Los estatutos pues están hechos para un partido que no está en el poder. Sin embargo, creo que la emergencia nos obliga a todos, a todas, a cambiar muchas cosas. Está cambiando el país está primero que el país y cumplirle a la gente como partido en el poder es algo prioritario. Nosotros tenemos que dar resultados pronto y creo que no es momento de asuntos internos. Si bien se requiere reformular a mi partido, a Morena, para que pueda estar en la calle con los vecinos haciendo toda una labor de estructura orgánica, de difusión de la cuarta transformación, de organización, de concientización, es necesario que se tenga ya una dirigencia pronto para que se pueda firmar y trabajar rumbo a las elecciones también del 2021, de la revocación de mandato en el 2022 y ponernos ya en la perspectiva de volver a ganar la presidencia en el 2024. Esas tareas son las más urgentes. Por primera vez en la historia de nuestro país, la agenda de la gente, la política pública va orientada a las mayorías. Y esto tiene que convertir a Morena en un partido organizado, estructurado. Y creo que lo más fácil o lo más rápido sería reunir a los principales liderazgos del partido para que se pueda dirigir nacional, a los líderes estatales por consiguiente y a los municipales también, guardando siempre la paridad entre los géneros, incluyendo siempre a la juventud para ir forjando el cambio generacional y tener una agenda propia. La agenda feminista es una agenda obligada para llevar a cabo por Morena y toda la agenda que es la agenda de la gente, aprovechar todas las potencialidades económicas para el económico que está haciendo en México, ver todo este asunto de la energía, tanto eléctrica como la de los hidrocarburos, ver todo lo que está en las preocupaciones de la población, darle nosotros una salida. ¿Nos podría detallar, diputada, cómo se integraría entonces esta coalición? Digamos, ¿habría una cuota obligatoria para mujeres, una cuota obligatoria para juventudes? ¿Cómo más se podría conformar entonces? Ahí sí, el estatuto es muy avanzado, es de lo mejor y creo que ahí hay que cuidar, o sea, se elige, en mi propuesta es reunir a las los principales liderazgos, mujeres y hombres. Esto significa cámaras, que pues, se convoca a todos, así es, pero la dirección tiene que dedicarse exclusivamente a dirigir el partido y tener obviamente paridad, porque eso viene desde la Constitución, pero también está nuestro estatuto y es algo muy avanzado, no lo tiene ningún otro partido.
También el tema de la juventud, mínimo un 25-30% tiene que estar representada la juventud para que desde la dirección nacional y hacia las direcciones estatales y municipales también deben de participar los jóvenes para que ellos dirijan ya la parte correspondiente y puedan irse forjando como los nuevos líderes que nos suplan a los que ya estamos viejos, a los que vamos de salida, pues tenemos que ir preparando este cambio generacional. Por último, en este tema... Perdón, solo preguntarle porque... Sí, decía yo una visión... Adelante, perdón. Una visión de corto, mediano y largo plazos. En el corto plazo, pues tenemos esta crisis de salud y todo el efecto hacia la población. Tenemos que estar preparados, listos, para que en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan, cada uno de acuerdo al estado, la región en la que esté, ya sabemos toda la prioridad que ha dado el gobierno federal de la sana distancia, pues terminará pronto, el 1 de junio, luego pasará a ser un asunto estatal, cuidando siempre pues la sana distancia y la higiene que han dado a conocer. Apenas se permita, estemos ya en territorio, todos los liderazgos de Morena, para informar a la gente, para ver cómo está la gente, para ver en qué ayudamos a la gente y definitivamente informar y verificar que toda la política pública se esté llevando a cabo tal y como la escuchamos del presidente de la República. Diputada, quisiera aprovechar estos últimos minutitos para preguntarle sobre otras dos propuestas o declaraciones que usted ha hecho. La primera tiene que ver con esta pues desaparición o esta transferencia, digamos, de los recursos de 14 fideicomisos a ciertas dependencias del gobierno. Y la segunda con una petición que hace usted de acusar a 3 exfuncionarios del delito de traición a la patria y menciona a un personaje que no se había mencionado tanto, que es Eduardo Medina Mora. ¿Nos puede ampliar también un poco estos dos asuntos? Bien, de su primera pregunta en relación a los fideicomisos, la nueva ley de austeridad republicana, en su artículo 17, prohíbe la existencia de fideicomisos porque han utilizado otros gobiernos como, pues se dice, auxiliares en la administración, pero la administración pública está para eso, para administrar, no para tener auxiliares y demás. Hay algunos temas que sí lo requieren, por ejemplo, financiera rural, pues de suyo es un fideicomiso, es una figura financiera. Lo mismo hay otros como INCINE, por ejemplo, el fondo para el cine, para promover el cine, pero los de cine en un mes, estos son de mediano y largo plazo. Necesita tipo fondo para mantener una figura de este tipo. Es decir, hay excepciones, pero no como regla general. Y los anteriores gobiernos tomaron como norma general meter el dinero que no gastaban y lo guardaban en fideicomisos con de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, pues los fondos no rendían cuentas, etcétera, etcétera. Una opacidad y una corrupción que se dio a través de esas figuras. Desaparezcamos esas figuras, en primer lugar porque no las necesita la administración. Si es el fondo pero digamos que los de desastres naturales, no dejarían de hacerlo. Los beneficiarios de... no les... perdón, solo le preguntaba, por ejemplo, no, los beneficiarios de la Ley Federal de Cinematografía, etcétera, estos que se han discutido, no dejarían de ser beneficiarios, se revisaría, digamos, la figura, no es que dejen de recibir recursos. Usted le pone el punto en la I. Exactamente eso es de lo que se trata esta iniciativa. Decide desaparecer las figuras de cuentas bancarias, figuras financieras, pero no desaparece ni los objetivos, ni los programas, ni los proyectos, ni los apoyos, becas, financiamiento en todas las áreas en las que están consideradas estos fideicomisos. Diputada, pues le agradecemos.
Perdóneme. Y le contesto su última pregunta. Por favor, le pregunta. Hay mucha documentación conocida por todas partes donde queda muy claro que la operación Rápido y Furioso fue al más alto nivel aprobada, al más alto nivel durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Y hay muchos documentos, los de la ATF, está también la Oficina de Naciones Unidas, la UNODOC, pero también tenemos la información de la carpeta del Comité de Investigación del Congreso de Estados Unidos, están los varios memorándums que tenemos a la mano, el Departamento de Justicia que tiene investigaciones, varias cortes de Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones, etcétera. Allá se castigó, se sancionó a los que operaron este programa de Rápido y Furioso, pero hay un antecedente que se llama dejar las armas caminar. Ahí tuvo mucho que ver Eduardo Medina Mora, de acuerdo a los documentos de la Agencia de Control del Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, la ATF de Estados Unidos, y también por ser Procurador General de la República durante el gobierno de de triste memoria, un genocida, Felipe Calderón Hinojosa. Por eso, y hay muchos documentos que hacen ver que la operación Rápido y Furioso se acordó tanto por el secretario de Seguridad Pública, que era García Luna, hoy en la Corte de Brooklyn, acusado no de proteger al narco, sino de ser narcotraficante. Entonces, tener un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad Pública por Felipe Calderón, pues, ¿qué nos esperaba a los mexicanos? Estas armas que dejaron pasar de Rápido y Furioso, que las dejó pasar el propio secretario de Seguridad, acordado con la PGR de entonces, y sin duda que Felipe Calderón, y así se desprende de los documentos, conocía de este tema, pues ellos estuvieron mandando esas armas al crimen organizado, armas con las cuales se asesinó a miles y miles de mexicanos. Esto no puede quedar impune, es un genocidio, es un delito contra la patria, es traición a la patria, no puede quedar impune. Si todo el gobierno de Enrique Peña Nieto lo permitió, ahora yo felicito al canciller Marcelo Ebrard de haber mandado esta carta diplomática solicitando la información oficialmente, una información que ya tenemos todos, pero que llegue de manera oficial para que se pueda fincar responsabilidades. Diputada Dolores Padierna, pues nos deja varios temas a los cuales seguirle la pista. Le agradecemos muchísimo la entrevista y su tiempo esta tarde. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias a Dolores Padierna. Nos vamos a la pausa, le dejamos con Susana Distancia y a la vuelta vamos a platicar con Alejandro Rosas sobre el México de hace 100 años y el actual, que se parecen en varias cosas. ¿Cuáles nos las va a contar él? Y el tema de la energía, ¿es un tema de dinero o es un tema efectivamente del medio ambiente? Todo esto lo platicamos después de la pausa.